Hace poco las embajadas de Estados Unidos en varios países de América Latina, de manera coordinada, sacaron un tuit diciendo que todo aquel que quiera sacar una visa para ir a Estados Unidos o que tenga una visa para entrar a ese país debía tener disponibles sus redes sociales para una vez pisar a territorio estadounidense o una vez fuera a solicitar una visa en un consulado y que pudieran ver las autoridades americanas qué dice en sus redes sociales. Porque si tienes una crítica a Trump en sus redes sociales o a su gobierno, como le pasó a un ciudadano alemán hace poco que tenía un meme sobre Trump en su celular, no lo dejaron entrar a Estados Unidos. Eso se parece un poco a una cosa que en el siglo XX se llamaba el fascismo. Entonces nos preguntamos hoy, ¿hay fascismo en Estados Unidos en este trumpismo 2.0? Hay que debatirlo eso y vamos a estar hablando sobre ello aquí en nuestro capítulo de hoy. Pero antes, recuerda como siempre, dale like, comenta, comparte, ayúdanos a tener alcance, súmate a esta comunidad y a nuestra comunidad en Patreon que vas a ver el enlace en este video. Así nos ayudas con tus aportes a también poder sostener este proyecto. Cuando hablamos de si Estados Unidos está ahora en un proceso de tipo fascista, neofascista, como hay muchos autores importantes de distintas vertientes ideológicas, algunos incluso muy de centro, profesores de Harvard como muy conocidos como Steven Levitsky, que hoy día están hablando directamente de que hay elementos fascistas dentro de las prácticas y las medidas que está tomando Trump en esta su segunda presidencia. Y otros obviamente más hacia la izquierda, Cornel West, entre otros autores que abiertamente están sosteniendo de que estamos frente a una experiencia de tipo fascista. Yo creo que Donald Trump tiene elementos fascistas como buen ultraderechista, populista, si bien no podemos calificarlo o ubicarlo dentro de una categorización fascista, sino que en mi criterio Donald Trump, como el resto de ultraderechas, contienen elementos fascistas dentro de su lógica específica política de ultraderecha. Y para preguntarnos acerca de eso, para tratar de entenderlo adecuadamente, me parece a mí que tenemos que partir metodológicamente en términos de preguntarnos qué condiciones son las que ha habido en una sociedad como la estadounidense para que un populista como Donald Trump, que tiene lógica fascista, llegue al poder. Y estemos hoy frente a un Trump 2.0, después del desastre que fue su primera presidencia, que fue tan desastrosa que Biden le dio una paliza electoral en el 2020. Y por cierto, Donald Trump en el 2024, ahora cuando volvió a ganar, sacó menos votos de los que obtuvo Biden en el 2020, para que tengamos una dimensión de lo que fue el rechazo ciudadano en contra de aquella primera presidencia de Trump, y que, como vamos a hablar un poquito más adelante en este episodio, yo no descartaría que termine en otro desastre esta actual experiencia. Pero como nos planteamos ahora en este primer episodio, ¿por qué la sociedad estadounidense ha creado condiciones para que surja un Donald Trump tan así que vuelva? Yo creo que en primera instancia hay que ver el proceso, las condiciones estructurales que se han ido dando en la sociedad americana en los últimos años. Una de ellas es, lo hemos mencionado un poco en capítulos anteriores y episodios de acá en nuestro canal, que tiene que ver con el proceso de desindustrialización y específicamente de deslocalización de empresas. El gran cinturón industrial norteamericano se ha visto severamente afectado en los últimos 30, 40 años con las políticas de neoliberales, el giro que ha ido dando el capitalismo norteamericano de un capitalismo productivo centrado en su clase media, que era el que viabilizaba el American Way of Life, de la llamada y la famosa más bien clase media del New Deal, o que se construye a partir del New Deal y que se solidifica con los llamados, ¿no?, los boomers, luego de la Segunda Guerra Mundial, esa clase media que tenía ingresos, que podía ahorrar, que podía comprar una casa, que podía comprar utensilios electrónicos, se ve muy afectada cuando a partir de los años 70 y 80 empiezan las empresas americanas a irse a países emergentes en Asia, y algunos de América Latina, empieza a dar un giro de la producción, de los sectores industriales productivos a los servicios, la primacía de las finanzas dentro de la economía y el producto norteamericano, que se ven los datos cómo se ha ido pasando, esto lo explica muy bien Robert Reich, se ha ido pasando de una participación de la producción, del trabajo,
que ha ido reduciéndose y aumentando la participación de las finanzas en el PIB de Estados Unidos. El correlato sociopolítico, o más bien sociológico, es que ha habido un distanciamiento de las élites del 1% más enriquecidos que antes los grandes ricos como Ford y esas grandes empresas necesitaban que sus trabajadores y que la clase media en consecuencia estuviera bien, que tuviera capacidad de ahorro, de ingreso, para que sus empresas tuvieran ganancias. Hoy día los multimillonarios, los billonarios vinculados a las finanzas, a las grandes tecnológicas, les puede ir muy bien aunque a la gente le esté yendo de terrible, ¿no? Aunque la gente esté teniendo una vida de mierda. Eso se vio mucho en la pandemia, como Elon Musk, como Zuckerberg, como Jeff Bezos, estos billonarios aumentaron significativamente sus riquezas dentro de un contexto en el que la gente estaba pasando al desempleo, al empobrecimiento, perdió los ingresos y que luego hubo una espiral inflacionaria. En Estados Unidos, que la inflación durante la presidencia de Biden del 2021 a enero del 2025 fue la mayor en los últimos 34 años de ese país. Y uno de los factores claves de esa inflación fue el periodo de pandemia, el mismo periodo donde se hicieron mucho más ricos, el 1%. Entonces, esas condiciones sociológicas que provoca ese giro del capitalismo productivo, el capitalismo de tipo tecnofinanciero o tecnofeudal, como dice Varoufakis, ha creado unas condiciones en Estados Unidos de molestia, de precarización, empobrecimiento, que se ve en los niveles de drogadicción. En Estados Unidos mueren más de 100,000 personas todos los años por sobredosis. El problema que hay de endeudamiento de los ciudadanos para atender problemas de salud. En Estados Unidos hay más de 60 millones de personas que no tienen un seguro médico porque no se lo pueden pagar. Mueren todos los años miles de personas, según datos de investigaciones académicas, porque no tienen para ir a un hospital, prefieren atenderse en su casa y terminan muriendo por falta de una atención adecuada. Esa es la sociedad que hay hoy en el país más rico del mundo, en el que nos pintan, ¿no?, como el país al que todos debemos aspirar. Entonces, en un contexto como ese, lo que ha ocurrido es que políticamente se le cerraron las vías a una salida por la izquierda o a una salida desde un punto de vista colectivo a ese problema. ¿Qué fue lo que encarnó en Bernie Sanders a partir de 2014-2015, cuando luego de la presidencia de Obama, que fue un presidente que llegó con muchas expectativas de cambio, era joven, negro, había vivido una historia como la de cualquier norteamericano, donde tuvo problemas con drogas, donde vivió en sectores populares y demás, y llega a la presidencia, no cumple con las expectativas? Para algunos autores, yo tiendo a coincidir con ellos, Obama fue más blanco que los presidentes blancos por su forma de pensar, por su forma de ver la sociedad. No cambió nada en Estados Unidos, sino que más bien exacerbó los problemas por su falta de atención y cómo traicionó a las expectativas que había generado. Entonces, esas expectativas empezaron a moverse a un Bernie Sanders. Pero ¿qué pasó? El sistema americano se le cerró a Sanders. Lo demonizaron mediáticamente. Hay indicios de que le hicieron fraude en la primaria contra Hillary Clinton en el 2015 y 2016. Y por tanto, lo que pasa es que, como la historia es muy clara en ello, cuando en una sociedad desesperada, en crisis, donde el sistema es incapaz de atender las demandas ciudadanas, se le cierra vías a las alternativas de izquierda, surge el fascismo. Y Donald Trump es la expresión y la consecuencia del cierre de vías a expresiones de izquierdas en Estados Unidos. La gente quiere cambiar las cosas y si no se puede por una vía, pasa a otra. El espacio que se creó en Estados Unidos por la incapacidad de que la izquierda pudiera procesar políticamente esa molestia, porque se le cerró el paso, y por errores de la propia izquierda, porque se pasó de un Bernie Sanders que proponía impuestos para el 1% más rico, cambiar las estructuras económicas de la desigualdad, se pasó a este progresismo woke neoliberal que ya hemos criticado, ¿no? Este progresismo light de corte neoliberal que cree que todo se resuelve en términos de representatividad de las identidades y demás. Entonces se creó lo peor de los dos mundos, la gente rechazando el hecho o no encontrando posibilidad de canalizar su molestia por la izquierda y luego rechazando un progresismo neoliberal que habla mucho de identidades y ese tipo de cosas, pero no atiende las causas económicas por las que los sectores diversos son excluidos. Entonces vino Donald Trump ofreciendo una salida, proponiendo una ruptura, como hacen las ultraderechas, muy radical en lo retórico, luego a nivel estructural no cambia nada. Y ahí tenemos a Donald Trump en Estados Unidos
y como estamos hablando en este primer punto, la especificidad norteamericana es la que explica a Donald Trump y este tipo de lógica fascista en el Trump 2.0. Otro aspecto para entender la emergencia de este trumpismo 2.0 con características fascistas tiene que ver con el extremo centro, que muchos autores y gente en la cotidianidad que habla de eso, a mí me gusta el término, que son estas personas de centro que cuando surge Donald Trump, surgen estas ultraderechas, ellos no en su supuesta moderación, en su supuesta neutralidad, nadie es neutral, pero te dicen que, bueno, está bien, Donald Trump es malo, pero peor es peor o igual es la izquierda radical, te dicen. Los invito a que vean nuestro episodio de la temporada anterior que se llama El falso discurso de los dos extremos. Invito a que lo vean. De ahí dedicamos mucho tiempo a desmontar esta falsedad y esta tontería, ¿no?, de los supuestos dos extremos que no lo hay en esta sociedad. Pero ¿qué ha pasado en Estados Unidos? Que es en el caso que nos ocupa en este momento como caso específico. Y es que después de la primera presidencia de Donald Trump, el sistema norteamericano, que son sus élites económicas, financieras, tecnológicas, del complejo militar industrial, sus élites culturales de Hollywood y todo eso, se articularon para colocar en la discusión pública el marco y la idea. También aquí paréntesis, los invitamos a nuestra plataforma de Patreon, donde vamos a dar una clase sobre esa cuestión de los marcos, cómo se crean. Vamos a explicar cómo se crea eso. Volvemos a nuestro contenido. Y es que se creó un marco mental en Estados Unidos, está muy documentado cómo lo hicieron, de que para derrotar a Donald Trump lo adecuado era la moderación. Y ahí es que surge Joe Biden. Ahí es que surge esta alternativa de un señor moderado que tenía toda la vida en política. Joe Biden empezó a hacer política en los años 60 en Estados Unidos, tenía ya como 40 años siendo senador por su estado, un hombre muy del sistema, conservador en los hechos, y que por lo tanto se fue creando un clima de conversación cotidiana, un clima de discusión pública tendente a que la gente viera como alternativa para superar el trumpismo la supuesta moderación. Bueno, llegó Biden a la presidencia, le gana a Donald Trump, como acabamos de decir. Donald Trump había sido un desastre en su primera presidencia y Biden tuvo posibilidades para ganarle muy amplias y le terminó ganando con mucha amplitud. Llega al poder, se juramenta en enero del 2021 y pasa lo que siempre con estos extremos centrismos, que es que no cambian nada, dejan todo igual. Y entonces la gente en el tiempo se termina decepcionando, se termina volviendo a molestar y emergen nuevamente las lógicas políticas, sociopolíticas y causas que explican un Donald Trump. Entonces, el gobierno de Biden hizo todo lo que hay que hacer si tú quieres que la ultraderecha se mantenga vigente o te gane las elecciones, que es no atajar las causas estructurales de la molestia que permiten que la ultraderecha y su discurso sea viable socialmente. Entonces, Biden no cambió nada. Biden mantuvo todas las políticas favorable a las élites que habían permitido a las clases medias empobrecerse, precarizarse y que le daban discurso a Donald Trump. En esta lógica de que hay que ser moderado, de que no hay que cambiar nada, y lo vamos a ver en otros episodios, en esta lógica de que el capitalismo es muy bueno y que no se debe de cambiar mucho porque si no la opción es lo peor, lo cual es falso. Las sociedades que más han avanzado son aquellas donde se han buscado medidas para cambiar al capitalismo, para llevar a otros cauces, sobre todo más sociales, pero no se hizo nada de eso en la presidencia de Joe Biden. Se mantuvo en su centrismo y volvió Donald Trump, porque Donald Trump le dijo a la gente, sigues teniendo problemas de drogadicción en tus comunidades, sigues teniendo problemas de bajos salarios, no estás viviendo igual que tus padres, que vivieron el boom, que vivieron la mejor época de nuestra sociedad, y le permite al trumpismo el discurso de la nostalgia, que es clave en el fascismo. El fascismo siempre plantea que lo que viene va a ser peor que lo que hay, y que por lo tanto hay que retrotraerse a lo que había antes, la nostalgia reaccionaria que es clave dentro del fascismo, y ahí está el America Great Again, que muchos norteamericanos blancos lo ven como volver a ser blancos de nuevo, como que en esta sociedad manden los blancos, que ya no hayan tantos latinos, que no hayan tantos negros, que no hayan tantas personas de las diversidades sexuales, etcétera, etcétera. Y Donald Trump, de manera simbólica, en la forma en que estructura su discurso,
le da a esa gente un planteamiento de que efectivamente hay que volver atrás a cuando Estados Unidos supuestamente era grande, que es que estaba todo en su sitio, la gente blanca mandando, y un fallido centrismo. Ténganle mucho miedo al centrismo en nuestra sociedad. Si en tu sociedad hoy día hay un problema grave o hay digamos, una ebullición de molestia, no votes por los centristas, porque el centrismo es la madre de la ultraderecha. Ahora, en este último punto nos hacemos una pregunta. Frente a un escenario como ese de un Trump 2.0 de características fascistas, donde las embajadas americanas le dicen a la gente que para poder entrar a Estados Unidos van a revisar tus redes sociales para ver si hablas mal de Trump, porque si hablas mal de Trump no puedes entrar a Estados Unidos. Donde los centristas ya están por ahí merodeando a los demócratas con su centrismo fallido, fracasado, que es un engendrador de ultraderechismo, diciendo que hay que volver a la moderación, que ellos son que hay que ir donde ellos para que poder ganarle a Trump, porque es la moderación la que puede superar a la ultraderecha. En un escenario como ese, donde todas las estructuras de poder dominantes están orientadas o a apoyar a Donald Trump, como están haciendo los billonarios tecnológicos hoy, que están literalmente al lado de él, o las estructuras mediáticas del progresismo neoliberal, CNN y todo eso, que básicamente lo que están diciendo, Trump es muy malo, pero peor es la izquierda, o la izquierda es igual, voten por los moderados, voten por Biden, voten por Kamala, voten por ese tipo de gente. ¿Qué hacer? ¿Habrá esperanza en Estados Unidos? Yo pienso que sí. La sociedad norteamericana está dando ejemplos muy notables en ese sentido. Lo primero es que hay una juventud muy movilizada. Lo vimos cuando se movilizaron en las universidades, jóvenes incluso judíos, muchos de ellos, en contra del genocidio en Gaza, de la matanza que los ultraderechistas de Israel hoy día están haciendo en contra del pueblo palestino. Se movieron esos jóvenes de manera muy valiente, sabiendo que sus universidades están cooptadas por intereses muy vinculados a Israel, y aún así lo hicieron y se arriesgaron. Incluso jóvenes judíos, la mayoría de los jóvenes judíos en Estados Unidos son progresistas y están en contra del Estado de Israel porque saben que es un Estado hoy día gobernado por ultraderechistas que ellos no se sienten identificados. Entonces hay esperanzas en Estados Unidos, están los movimientos antirracistas, están los sectores hoy políticos que se están organizando en el sentido de una política ya no orientada por el dinero del 1% más rico, que son los que compran políticos, lo financian, sino una política más orientada por factores comunitarios, más orientada a la transformación. Es decir, se está organizando mucha gente en Estados Unidos para darle un cauce no fascista, no reaccionario, no en el fallido centrismo, para solucionar los problemas de esa sociedad y que haya algo más parecido a un estado de bienestar. Por otro lado, están surgiendo en Estados Unidos un Mamdani, como ahora mismo lo vimos en la ciudad de Nueva York, joven de 33 años, socialista en la capital del capitalismo financiero, musulmán, que cree en la diversidad, que habla español, que hizo una campaña ciudadana hablándole a la gente, caminando con mucha efectividad. Muestra eso, que aún incluso en el corazón del neofascismo, como lo es hoy Estados Unidos con el Trump 2.0, es posible hacer una política transformadora, es posible conectar con las subjetividades, crear otros tipos de marcos mentales dirigidos hacia una transformación de la sociedad. Y por otro lado, hay algo muy importante que hay que tener en cuenta cuando hablamos en términos de si habrá otra esperanza en ese Estados Unidos, en el que, por cierto, mientras estábamos grabando este episodio, salió a relucir de que ahora en Estados Unidos el decreto de Donald Trump, no la orden ejecutiva que le quita la nacionalidad americana a los hijos de migrantes no regularizados, se valida esa medida. Es decir, a partir de ahora en Estados Unidos, los hijos de los migrantes no regularizados ya dejan de ser estadounidenses, aunque nazcan en ese territorio. El caos que eso va a crear y la cascada de negación de derechos que eso va a generar es terrible. Entonces, en un escenario así, aparte de esos dos puntos que acabamos de decir en cuanto a si hay esperanza, que creemos que la hay, y es un gran ejemplo para todo el resto del mundo, incluidos nuestros países en América Latina, es el hecho de que históricamente los fascismos y las ultraderechas terminan en un desastre.
Yo por lo menos, y creo que sé un poco de eso, que me dedico a investigar los fenómenos políticos en términos históricos, no he conocido una experiencia de ultraderecha fascista que en algún punto no haya terminado en un desastre. Desde los fascismos del siglo XX, que provocaron la Segunda Guerra Mundial y las peores matanzas del siglo XX, hasta las ultraderechas de ahora. En Brasil, Bolsonaro, un desastre. Argentina con Milei ya es un desastre mayúsculo, solamente se sostiene por la propia inercia política de los tiempos actuales, pero habrá que ver cómo termina eso. No parece que sea bien, sobre todo para ya la gente que es un desastre. Y así las distintas experiencias de ultraderecha en nuestros países son muy buenos para ganar elecciones las derechas, pero luego para gestionar y estar en el poder son catastróficas por sus discursos de odio, por su hipercapitalismo, porque te dicen que son antiélites y cuando gobiernan es a favor de los ricos, de quitarles impuestos, de favorecer a importadores, de favorecer a sectores concentrados. No tocan a los grandes sectores poderosos y lo que se dedican es a acosar y a odiar a los sectores minoritarios que realmente no tienen fuerza. Entonces, la posibilidad tan alta de que esta experiencia trumpista 2.0 termine en un desastre igual o peor que la primera vez que gobernó Trump es una esperanza, en el sentido de que la propia historia nos dice, y la historia es la verdadera jueza de la política, la historia indica que la ultraderecha está equivocada, está en un error. Y por eso la razón histórica nos dice que tenemos que tener esperanza, porque los vamos a derrotar. Muchas gracias por llegar hasta aquí, como siempre, es muy agradecido de que vean nuestro contenido hasta el final, de que nos sigan acompañando. Recuerden, like, comentar, compartir, nos ayudan a tener alcance. No tenemos financiamientos. Esto es un esfuerzo que estamos haciendo con los recursos limitados que tenemos. Es difícil, es costoso hacer este contenido que a ustedes tanto les gusta y que tanto nos han apoyado. Entonces necesitamos un respaldo. El respaldo que nos pueden dar son dos: viendo nuestro contenido, dándole like, compartiendo, y el otro, ir a nuestra comunidad de Patreon, que ahí hay unas membresías con unos aportes que se hacen, y ser parte de esa comunidad. Y ahí dentro nosotros ofrecemos formación, más contenido más profundo, más específico del que vemos acá. Y entonces, estando con esas aportaciones en Patreon, nos permiten sostener esta plataforma, que no es nada fácil, pero lo hacemos porque tenemos convicciones, porque creemos en esto y que es necesario en este tiempo de ultraderechización, de negación de derechos, donde nos insultan a nosotros, la gente que pensamos diferente, nos dicen de todo. Vamos a responderle, hemos decidido, y por eso estamos acá. Un grandísimo abrazo y nos vemos el próximo sábado.